buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo de dónde están. Bienvenidos a la segunda transmisión de 80 libros. En esta ocasión voy a hablar de Voces de Chernobyl. Creo que ya lo había mencionado antes. Bueno, pues vamos a empezar. En esta ocasión el viaje toca viajar un poco a Rusia, y en esta ocasión pues vamos a hablar de la escritora Svetlana Alexievich, que recibió el premio Nobel en el 2015. Primero voy a dar una breve reseña sobre el libro en general, también voy a hablar un poco sobre la autora y luego vamos a ir descubriendo un par de detalles sobre el libro en concreto. Pero bueno, en términos generales es un libro muy complicado de digerir, porque básicamente es como tragar un puñado de vidrios, literalmente. Es decir, es un libro extremadamente conmovedor, en el sentido que recoge los relatos de las personas que sufrieron y sobrevivieron el desastre nuclear de Chernobyl, o Chernobyl, como se desee hablar de él. Y bueno, en concreto vamos a hablar primero de la autora. Es periodista, como muchos otros escritores, y a lo largo de su carrera ha trabajado y recogido el testimonio de personas que han estado directamente o indirectamente involucradas en la guerra, y específicamente con los conflictos de su país. Y bueno, Svetlana Alexievich tiene un estilo muy particular, porque lo que hace en la gran mayoría de sus relatos es una especie de relato coral, testimonio coral. De hecho, el libro en su momento me recordó mucho a otra obra escrita en español por la autora, ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero el libro se llama La noche de Tlatelolco, que relata justamente los sucesos ocurridos el 2 de octubre en México en 1968, en donde básicamente se realiza una masacre orquestada por el gobierno en contra de la población, en contra de estudiantes que lo único que querían era pues denunciar el régimen autoritario que se vivía en aquel entonces, ¿no? Entonces lo que hace la autora mexicana Elena Poniatowska, ya recordé el nombre, es justamente recoger los relatos de las personas que les tocó estar ahí en ese evento en concreto. Y bueno, este libro de Voces de Chernobyl justamente hace lo mismo. Entonces en este libro aparecen relatos pues de granjeros, por ejemplo, que relatan un evento tan ilógico, un evento tan escalofriante y sin sentido, porque en el momento en el que ocurre el accidente, básicamente muchísimas de las personas no sabían qué estaba pasando, y obviamente se podría deducir y se explica un poco también en el libro que ni siquiera los mismos soldados sabían realmente qué es lo que estaba pasando, ¿no? En un momento se manejó como un incendio en la planta nuclear, pero en realidad la catástrofe era muchísimo más grave de lo que se decía. Entonces a la población se le obligó a evacuar así de la nada, de un momento a otro, y entonces las personas pues no tuvieron la oportunidad siquiera ni de recoger sus pertenencias ni papeles, absolutamente nada. Es más, muchísimos incluso dejaron a sus mascotas, cosa que en su momento les costaba bastante, ¿no? Otro de los relatos más conmovedores que hay en el libro pues es el que hacen los llamados cazadores, que eran básicamente soldados que eran pagados para volver a la zona afectada y aniquilar a todos los animales, es decir, desde perros, gatos, gallos, aves. Y era extremadamente cruel y triste, ¿no? Eso duele bastante, cómo se narra y cómo se va contando. Obviamente también aparecen testimonios de burócratas que hablan acerca de cómo se enmascaró más bien
todo el suceso, y se cuenta incluso en algún momento que en las bibliotecas que había, a propósito, se fueron eliminando todos aquellos libros que hablaran o de química o de física, o que incluso pudieran darle un rastro de lo que realmente estaba pasando ahí, ¿no? a la población. Entonces hubo una censura tremenda dentro y fuera. El aceptar el desastre nuclear costó muchísimo tiempo, y pues eso se debió en gran medida a la estructura gubernamental que había y que todavía existe en esos países. Otro testimonio que también pega mucho es el de, hay varios testimonios de diferentes profesores, pero hay uno en concreto, el cual es una profesora, que cuenta cómo pues las cosas de alguna manera tenían que seguir funcionando, porque no todas las personas lograron escapar del lugar. Entonces algunos se quedaron ahí y pues tenían que seguir yendo a la escuela, tenían que trabajar, tenían que cultivar, pero los niños pues ya no eran los mismos, porque básicamente no tenían energía para hacer absolutamente nada. Es decir, la radiación les había afectado tanto que ni tenían apetito, ni tenían ganas de jugar, estaban en estado vegetativo prácticamente, les escurría sangre de la nariz, constantemente se dormían en el salón de clases, e incluso jugaban a ver quién se moría primero, ¿no? Ese era el tipo de juegos que tenían, adivinar quién es el siguiente que se iba a morir, porque dejaban de ir a la escuela, y evidentemente que sabían, entre ellos se contaban que X o tal persona acababa de morir. Este libro sí tiene mucha relación con la serie que salió recientemente en HBO, que tiene justamente el mismo nombre, pero lo que me pareció muy, muy curioso, lo digo en términos un poco sarcásticos, lo leí recientemente y se dice que las personas que dirigieron la serie de Chernobyl básicamente no le dieron los créditos completos a esta autora, independientemente de que gran parte de esa historia esté basada en el libro, porque se dice que el director y las personas involucradas en la producción de la serie pues no solamente tomaron el libro de Svetlana como referencia, sino también otros libros, ¿no? Entonces pues al final digamos que esta escritora no se ha beneficiado mucho, creo yo, en cuanto a términos económicos. En la fecha, en el año 2015, como dije, en el que recibe el premio, obviamente los escritores tienen que dar un discurso, y voy a leer rápidamente lo que leyó ella, ¿no? Empieza más o menos de esta manera. En esta tribuna no estoy sola, me rodean las voces, centenares de voces que siempre me han acompañado desde los tiempos de mi infancia. De pequeña yo vivía en una aldea. A los niños nos encantaba jugar en la calle, pero al atardecer, como atraídos por un imán, nos apiñaban alrededor de los bancos que había junto a las casas, donde se reunían las mujeres, agotadas después de la jornada de trabajo. Ninguna tenía marido, padre o hermano. Tras la guerra no recuerdo que hubiera hombres en nuestra aldea. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1 de cada 4 bielorrusos perdió la vida, o bien luchando en el frente, o bien en las guerrillas de partisanos. Nuestro mundo infantil era un mundo de mujeres, por encima de todo. Lo que más se grabó en mi memoria es que las mujeres no hablaban de la muerte, sino del amor. Contaban cómo se habían despedido de sus amados, cómo los habían esperado y cómo todavía los seguían esperando. Habían transcurrido años, pero ellas los seguían esperando. Que vuelvan sin brazos, sin piernas, no importa. Yo lo llevaré en brazos, sin piernas. Creo que desde pequeña supe lo que es el amor. Aquí os dejo alguna de las tristezas, de las tristes melodías del coro que oigo. Primera voz. ¿Para qué quieres saberlo? ¿Es tan triste? Conocí al que sería mi marido en la guerra. Yo era tranquista. Llegué hasta Berlín. Recuerdo que estábamos los dos al lado del Reichstag,
Entonces él todavía no era mi marido y me dijo: casémonos, te quiero. Yo me enfadé muchísimo. Nos habíamos pasado la guerra cubiertos de lodo, de polvo, de sangre, oyendo blasfemias a todas horas. Le contesté: primero haz que me sienta mujer, regálame flores, cortéjame, dime palabras bonitas. Cuando me licencie, yo misma me haré un vestido. Por poco le pego de lo enojada que me sentí. Lo entendió. Él había sufrido quemaduras graves en una de las mejillas. La tenía toda arrugada. Vi cómo las lágrimas empezaban a chorrear por esas cicatrices. De acuerdo, me casaré contigo, se lo dije. No me creía lo que acababa de decir. Allí mismo, entre el hollín y los ladrillos quemados, rodeados de guerra por todas partes. Este es de otro libro que escribió ella, cuyo título es La guerra no tiene rostro de mujer. El segunda voz, este es otro fragmento de otro de sus títulos, este sí es de Voces de Chernóbil. Dice lo siguiente: vivíamos cerca de la central nuclear de Chernóbil. Yo trabajaba de pastelera, hacía bollos. Mi marido era bombero. No hacía mucho que nos habíamos casado. Aún íbamos siempre cogidos de la mano hasta cuando íbamos a la compra. El día en que explotó el reactor, mi marido estaba de guardia. Se fueron para allá, tal como estaban, en mangas de camisa. Era una explosión en la central nuclear, pero a ellos no les facilitaron ningún traje especial. Así era nuestra vida. Usted lo sabe. Se pasaron toda la noche luchando contra el incendio, recibiendo dosis de radiación incompatibles con la vida. Por la mañana los subieron a un avión y los trasladaron a Moscú. Síndrome de irradiación aguda. No les quedaba más que unas pocas semanas de vida. El mío era fuerte, hacía deporte. Fue el último en morir. Cuando fui me dijeron que estaba en una sala especial. No dejaban entrar a nadie. Le quiero, rogaba yo. Los soldados están ocupando en todos los cuidados. ¿A dónde se cree que va? Es que le quiero. Me trataban de convencer. Ese hombre ya no es el hombre al que usted ama. Ahora es un objeto que debe ser desactivado. ¿Lo entiende? Pero yo me repetía: le quiero, le quiero. De noche subía a verlo por las escaleras de incendios. O bien, le suplicaba a los de seguridad que me dejaran pasar. Les pagaba para que me dejasen entrar. No le abandoné. Estuve junto a él hasta el final, después de su muerte. Pasados unos meses, di a luz a una niña. Solo sobrevivió unos días. Ella. La habíamos esperado tanto tiempo y yo la maté. Ella me salvó. Ella fue la que recibió todo el impacto de las radiaciones. Era tan pequeñita, una bolita, pero yo los quería a los dos. De hecho, esta es la historia principal de la serie y también del libro. Es básicamente la historia de uno de los bomberos, los primeros personajes y personas que acudieron al incidente y donde básicamente se les pidió que acabaran con este supuesto incendio, cuando en realidad pues era una explosión radioactiva que poco se podía apagar con agua o cosas similares. Ahora bien, en su momento yo encontré muchas similitudes con lo que está pasando actualmente a nivel internacional, esta crisis sanitaria, porque de la misma manera que en su momento en Chernobyl la gente no hacía caso de lo que se les estaba diciendo, de la misma manera ocurrió hoy en día cuando a todo mundo se nos dijo que no saliéramos, que era peligroso, que había un virus allá afuera, pero la gente, como no lo podía ver, pues creía que nada estaba pasando. La radiación era imposible verla, igual que los bichos hoy en día, y la gente pues iba a la escuela, iba a su trabajo, no se cuidaba, no lo creía, y obviamente pues sufrieron las consecuencias. Muchos de ellos decidieron quedarse, muchos de ellos no hicieron caso de no beber la leche de las vacas, por ejemplo, que ya estaban contaminadas, de no beber el agua, de no comer los cultivos que ellos habían trabajado, las patatas, etcétera. Y pues desde luego muchos de ellos murieron
Algunos murieron más rápido, algunos murieron poco más tarde, dependía mucho de la cantidad de radiación que recibían, pero pues eventualmente terminaron muriendo. Es por eso que me parece un libro sumamente importante en estos tiempos, porque no solo es un relato histórico de lo que somos como humanidad. Es decir, al principio de este libro hay una frase que a mí me pegó muchísimo, me pegó bastante, porque Svetlana Alexievich menciona que lo que ocurrió en Chernobyl es básicamente el principio, o más bien ella lo menciona como el inicio de la historia de las catástrofes de la humanidad, lo cual tiene muchísimo sentido. Si nos ponemos a pensarlo, todo lo que está ocurriendo es básicamente una consecuencia de nuestra estupidez disfrazada como progreso, disfrazada como civilización. Los incendios que ocurren en el Amazonas, en Australia, en California, las montañas de basura que hay en los océanos, la contaminación que hay en las ciudades, mucha gente muere a causa del plomo que hay, pero pues obviamente esas cosas no se dicen, ¿no? Al mismo tiempo este libro me recuerda mucho bueno, tiene de alguna manera cierta relación con el mito de Prometeo. Si no lo recuerdan, Prometeo básicamente era uno de los dioses que había en el Olimpo y quien simpatizaba más con los humanos. Para no hacer la historia demasiado larga, Prometeo es a los hombres, y bueno, los dioses del Olimpo, como consecuencia, como castigo, obligan a Prometeo a ser devorado por los buitres por la eternidad, y ese es el castigo que reciben. En contraparte, los seres humanos, el castigo que recibimos nosotros es, bueno, hay muchas versiones de este mito, ¿no? Pero el castigo para el hombre es que tiene que buscarse el sustento día a día. Entonces digamos que el concepto del hambre, o el hecho de tener que buscar nuestro pan todos los días, es el castigo que recibimos nosotros, derivado de el obsequio que Prometeo le da al hombre, ¿no? En su momento. En fin, es un mito bastante interesante que está muy relacionado con este libro. Bueno, pues creo que no me voy a extender más porque ya me he pasado un poco más. Pero bueno, espero que haya dicho y hecho lo suficiente como para que le echen un vistazo a este libro. Es realmente necesario, es increíble, es duro de digerir, es sumamente conmovedor, como mencioné antes, pero creo que el subtítulo es bastante adecuado: Crónica de un futuro. Así que este libro en definitiva nos invita a recapacitar sobre lo que estamos haciendo como humanidad, y bueno, que sobre todo que no es necesario, fundamental, esperar a que un gobierno o un mesías aparezca para empezar a actuar, para empezar a solucionar la infinidad de problemas que ya tenemos, sino que como individuos definitivamente tenemos una gran responsabilidad y una gran tarea también por delante. Así que bueno, pues los espero en la próxima reseña, y por lo pronto échenle un vistazo a este libro. Nos vemos.